noche yo quiero arrancar contándoles una historia de algo que me sucedió algunos años atrás. Yo soy aficionado a un equipo de fútbol de este país, del cual no voy a decir el nombre porque estoy muy dolido en mi corazón. Han sido unos años muy difíciles para mí, por lo tanto no puedo ni tan siquiera mencionarlo. Pero en aquellas épocas, cuando mi querido equipo llegaba a las finales, que ahora ya ni tan siquiera llega, ya usted se imaginará cuál es. Yo decidí ir a una final, hace creo que 5 años, hasta me da pena decirlo. Fui a la final, iba a ir con unos amigos, pero esos amigos me escribieron que no podían. Entonces yo dije, no importa, me voy a ir solo. Me puse la camisa de mi equipo y me fui a la final allá en Alajuela. Me fui a la final en Alajuela. Como viene sucediendo, perdimos la final. Me vine, ¿verdad? Agarré el bus con esa tristeza en mi corazón, me bajé en San José y los buses me dejaron allá por el Hospital San Juan de Dios. Para los que no saben, es ahí en San José, los que nos ven de otro país, es como en San José Centro. Y tenía que caminar hasta el otro lado de San José para agarrar el bus. Antes de salir de mi casa, mi mamá me había dicho, ¿por qué va con esa camisa? Puede ser peligroso, póngase una suéter. Yo, no, tranquila, no va a pasar nada. Póngase algo, tápese. Yo, no, voy a ir a celebrar. Llego a San José y empiezo a caminar, son aproximadamente como 1 kilómetro, 2 kilómetros, y de repente empiezo a ver esa multitud de morados, celebrando y celebrando, y yo, no pasa nada, yo voy caminando ahí, yo no voy a buscar problema con nadie, y de repente pasaba uno y me empezaban a gritar improperios, y yo, qué raro, ¿verdad? Y bueno, yo no estoy haciendo nada, yo de ahí perdí, nada más voy para mi casa, y pasaba otro y me empujaba, y yo, ay Dios mío, ahora sí esto se está poniendo feo, ¿verdad? Y seguía caminando y de repente voy llegando ahí por el Parque Central y hay una multitud como de 300 o 400 apresistas brincando, celebrando. Y yo dije, ahora sí, Padre, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer. No, pero entonces yo me quedo así y yo digo, no, aquí tengo que ver qué hago, yo jamás puedo pasar por ahí. Y entonces me devuelvo y me voy por otro lado para no cansarlos, estoy a punto de llegar a la parada. Y dije, bueno, salí bien, no me pasó nada, ya aprendí, para la próxima no, porque esto se puede poner peligroso. Y voy caminando y vienen 2 morados de frente, ¿verdad? Yo voy tranquilo, vienen caminando, no parecía que fuera nada extraño. Y en lo que están a 1 metro mío, se vuelve uno y me hace ¡plá! Un solo derechazo que me pegó en la cara de la nada. Yo no sé si es que estaba tomado, yo no sé qué fue lo que pasó. Y yo, no me dio tiempo de reaccionar, caí al suelo, eso que se me apagaron las luces completamente, caí así tirado. Cuando me desperté tenía como a 10 personas alrededor. Muchacho, está bien, ¿qué le pasa? Yo me desperté y yo me quedé así, pero ¿en qué momento pasó esto? El labio así gigante, la nariz todo lleno de sangre, el pómulo hinchado. Entonces yo me levanto y me voy a lavar y yo, pero ¿qué es lo que sucedió aquí? Y no se pueden imaginar cuando llegué a la casa, ¿verdad? Cuando mi mamá me estaba esperando, yo entro con la luz apagada, ¿verdad? Y yo, chao, buenas noches, ya me voy a dormir. No, papito, venga, cuénteme cómo le fue. Yo, bien, perdimos. Bueno, y me da un beso así, dice, suave. Yo no sé por qué, pero las mamás como que se dan cuenta de todo. ¿Qué le pasó a usted? Le sentí algo raro y enciende la luz y yo tenía la cara deforme completamente. Me pegó la regañada más gigante, pero me quedó esa anécdota. Yo dije, yo no tenía que pasar por ahí. ¿Por qué pasé por ahí? Porque yo sé que no todos los morados son iguales, ¿o sí? No, ¿verdad que no? Ok. ¿Por qué les cuento esta historia traumática de mi equipo y esta anécdota que sucedió? Porque resulta que a Jesús le pasó algo parecido. Jesús se salvó porque no había morados en esa época. No, mentira. Jesús dice la palabra en Juan 4 y yo le voy a pedir que usted abra la palabra en Juan 4. Yo voy a estar parafraseándola y contándole esta historia durante unos minutos. Pero en Juan 4 dice la palabra que Jesús tenía que ir de Judea a Galilea. Y le voy a pedir a los compañeros si me pueden ayudar con esta imagen que traje preparada. Ellos tenían que ir de Judea a Galilea. Jesús decidió ir. Como usted ve en esa imagen, Judea es esta parte que está aquí abajo, de color verde. Del otro lado en verde está Galilea, pero en el centro estaba Samaria. Déjenme esa imagen por ahí, por favor. Jesús tenía que ir a esos 2 lugares, pero resulta que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Por distintos contextos históricos, culturales y religiosos, ellos se detestaban. Eran como liguistas y sapricistas. Entonces todos los judíos, cuando tenían que ir de Judea a Galilea,
preferían irse ahí bordeando hacia la derecha, donde usted ve que ahí dice Perea. Ellos se iban bordeando esa zona por la ribera del Jordán hasta llegar a Galilea. Les tomaba casi el doble de tiempo, pero así lo hacían con tal de no pasar por Samaria, con tal de no ver a ningún samaritano. Eso es lo que hacían. Entonces Jesús dice la palabra ahí que él necesitaba ir de Judea a Galilea, pero dice algo sumamente interesante. La palabra de Dios dice que para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Y si usted se pone a pensar, en realidad, si se iba por Samaria era más rápido. Pero el contexto y todo lo que rodeaba la vida de los samaritanos y los judíos, la costumbre y lo que se solía hacer era no pasar por ese lugar. ¿Por qué? Porque se hacían problemas como el que me pasó a mí. Cuando a veces los judíos se iban por sus distintas ropas que ellos utilizaban, se sabía que eran judíos y los samaritanos tenían problemas. Se producían rencillas. Había un ambiente muy tenso para todos los que pasaban por Samaria. Pero Jesús ese día, dice la palabra que dijo, que le era necesario pasar por Samaria. Había una necesidad en Jesús de pasar por ese lugar. Había una persona con la cual Jesús se tenía que encontrar y él dijo, a mí no me importa cómo los demás lo hagan, a mí no me importa el contexto cultural, las cosas que hayan sucedido o no, me es necesario pasar por ahí. De hecho, la frase que se utiliza ahí en Juan, donde él dice que le era necesario, es muy específica y solamente en algunas partes de la palabra están. Como por ejemplo cuando Jesús dijo que así es necesario que el Hijo de Dios muera y sea levantado. También cuando dijo es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. También cuando dijo es necesario que resucite de los muertos. O sea, era una necesidad personal y vital. Y esa misma frase fue la que él usó cuando dijo es necesario que pase por Samaria. Era algo vital para Jesús pasar por ahí, quitar todo contexto de la vida de los samaritanos, hacer las cosas diferentes con tal de pasar por ahí, porque él iba a tener un encuentro con una persona. Y para Jesús, el encontrarse con alguien que necesita de él, encontrarse con alguien que necesita una respuesta, encontrarse con alguien que necesita algo de parte de él, es vital. Es súper necesario. Para él es lo más importante. Él iba decidido a pasar por Samaria aunque se hiciera el pleito más grande. Él iba decidido a pasar por Samaria aunque se hiciera el problema más gigante. Él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y dice la palabra de Dios que él empieza y camina. Y yo me imagino a Jesús pasando por Judea y en vez de rodear ahí por el Jordán se mete y los discípulos, Jesús, ¿pero qué está haciendo? Usted sabe que aquí nos pueden agarrar, esto se puede hacer un problemón. Tápese ahí, quítese esos mantos de los que usan los judíos para que no nos vean. Pero Jesús decía, me es necesario pasar por ahí. Porque el amor de Jesús rompe cualquier barrera. El amor de Jesús pasa por encima de cualquier contexto. Cuando Jesús está decidido a encontrarse con alguien, a él no le importa lo que hacen las demás personas, lo que dicen las demás personas. El contexto que rodea la vida de alguien, Jesús pasa por encima de él y él dice, me es necesario encontrarme con alguien que está ahí. Yo voy a pasar por ahí, voy a arriesgarme, voy a hacer algo que no es lo común. Voy a dejar de un lado todas las cosas que parecieran, entre comillas, que yo debería de hacer, porque yo necesito encontrarme con esa persona. Y Jesús toma un riesgo increíble y dice la palabra que entra a Samaria para encontrarse con alguien. A Jesús no le importa el contexto, la historia o lo que esté sucediendo en la vida de ninguna de las personas. Cuando Él está decidido a encontrarse con alguien, su amor pasa por encima de cualquier obstáculo y rompe cualquier barrera. Una vez que él rompe ese contexto y llega a Samaria, ya quitó todo lo que las demás personas podían pensar, el contexto histórico, cultural, lo que sea. Y dice la palabra, y yo lo voy a leer ahí, Juan 4, del 6 al 11 en la Nueva Versión Internacional. Dice que Jesús ya entra a Samaria y dice, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. O sea, le abandonaron el barco, los discípulos ahí lo dejaron solo.
En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua? Si tú eres judío y yo soy samaritana. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? Entonces vemos a Jesús finalmente teniendo el encuentro que él estaba deseando. Ponga en escena un pozo, Jesús sentado ahí completamente a solas con esta mujer, con la mujer por la cual él decidió tomar el riesgo de entrar a esa ciudad. Ya no había nadie más, estaba la mujer y Jesús. Y en lo que Jesús se sienta ahí, la mujer samaritana empieza a sorprenderse por muchas de las actitudes de Jesús. Y le empieza a decir: Jesús, pero, y le empieza a poner muchos peros. Como yo no sé usted, pero a mí muchas veces me ha pasado. Jesús, sin decirme nada, solamente quiere sentarse a compartir conmigo, a pasar un buen rato conmigo, a amarme, a perdonarme. Y yo empiezo: pero Jesús, pero Jesús, ¿por qué? Y empieza la mujer a poner un montón de pretextos. Y obviamente ella los ponía, esas dudas, esos cuestionamientos, porque todo lo que rodeaba el entorno de los judíos y los samaritanos era muy difícil. Y más allá de eso, Jesús entró en ese momento y cuando estaba sentado con ella empezó a romper un montón de estructuras religiosas que esta mujer tenía. Ya esa imagen, si gustan, la pueden cambiar, no hay problema. Él comenzó a romper estructuras religiosas que tenía esa mujer. Número uno, ella era mujer y Jesús era considerado un rabino. Los rabinos no podían, era lo peor visto que un rabino estuviera en público con una mujer. Y esta mujer lo sabía, y en lo que Jesús llega y le dice: dame ver, se queda asustada. Y Jesús viene y empieza a romper sus estructuras religiosas sin decirle nada, con solo empezar a conversarle. También la mujer le dice: hey, pero ¿cómo me pides agua si ni tan siquiera tienes algo para sacar el agua del pozo? Porque también en aquella época, si un judío utilizaba algún utensilio de un samaritano, era en ese momento determinado como algo impuro. Y ella le dice: ¿cómo va a tomar usted agua con lo mismo que yo tomo? Eso es impuro para usted. Y Jesús: no, es que a mí no me importa que usted sea mujer. A mí no me importa todo ese montón de religiosidades que usted tiene en su cabeza. Yo estoy aquí para encontrarme con usted. Yo estoy aquí para tener un encuentro muy importante y una conversación muy importante con vos. Pero la mujer empieza a poner un montón de peros y empieza a cuestionarse tantas cosas, seguramente por lo que ella había aprendido, por lo que había visto de otros, por el montón de información que tenía en su cabeza. Y Jesús empieza a romper esos paradigmas en esa mujer. Jesús empieza a decirle: es que no me importa todas esas cosas religiosas que has visto en otro lado. Yo estoy aquí para compartir con vos. Y hay algo súper interesante, porque Jesús, cuando le responde, le dice: si supiera lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, entonces vos me pedirías a mí. Y tal vez lo que nos ha hecho falta muchas veces es sentarnos a conocerlo. Yo no sé qué estructuras religiosas tenés vos sobre Jesús. Yo no sé qué has visto en otras personas, en otros lugares, qué has escuchado respecto de Jesús. Y déjame decirte algo, quiero pedirte disculpas si el Jesús que te han pintado ha sido un Jesús que levanta barreras, que pone distancias entre él y vos. Si el Jesús que has visto en otras personas no es precisamente un Jesús que abraza, que se sienta y pasa por encima de un montón de cosas con tal de tener un momento a solas con una persona que le necesita. Y Jesús, sin hacer mucho alboroto, llega y se sienta y empieza a romper esas estructuras. Y le dice: si conocieras al que te está hablando, si conocieras al que te está hablando. Y es que eso es lo más importante. Jesús dice: a mí no me importa la forma, a mí no me importa la manera, no me importa el lugar, no me importa lo que estés pensando. Si me conocieras a mí, te darías cuenta quién soy y lo que tengo para darte.
Si me conocieras a mí, no a todos los pasos religiosos, el A, B, C, D, F, G, H, I, todos los pasos que hay que hacer para ser cristiano o hijo de Dios. No. Yo no le estoy poniendo atención a eso. Si me conocieras a mí, si sacaras un rato para compartir conmigo, te darías cuenta de lo que te puedo dar. Y Jesús empieza y rompe, número uno, estructuras religiosas. Las quebranta por completo. Entonces yo te pregunto y no sé cuáles son las estructuras que tenés en tu mente. Yo no sé cuáles son las experiencias, pero Jesús está hoy aquí para vos porque lo único que quiere es que le conozcas a Él. Que le conozcas a Él personalmente, porque al final de cuentas ahí Jesús me deja entrever que lo único que le interesa es tener una relación con nosotros. Pero no solamente eso, porque pasa algo impresionante. Si seguimos leyendo en el 16, Jesús le dice: ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y yo no sé usted, pero si a mí se me acerca alguien y me dice todo lo que yo he vivido, yo digo: no, este compita, o esta brujería, o este compita, yo me asusto. Pero Jesús viene y le dice: cierto, ese no es su esposo, usted ha tenido 5 y con el que usted vive ahora no es su esposo. Jesús le dice: yo conozco tu pasado y ni tan siquiera me importa, aquí estoy sentado con vos. Y si usted analiza, la palabra de Dios no explica por qué esa mujer había tenido 5 esposos y ahora estaba con uno que no era. Creo que muchas veces a la mujer samaritana se le ha tildado injustamente. Porque hay 2 panoramas que puede tener la vida de la mujer samaritana. Un panorama es que de verdad era una mujer súper pecadora, que andaba con un hombre y luego por algún motivo habían normas para el divorcio antes, como por ejemplo que ella pudo haber sido infiel, entonces el esposo tenía derecho a divorciarse de ella. Entonces ella de verdad pudo haber sido súper pecadora, andar un hombre tras otro hasta tener 5 esposos, y ya dijo: ya ni quiero tener esposo, voy a estar con otra persona y ni me voy a casar. De verdad que ella pudo haber sido una persona súper pecadora, de súper mala fama. De hecho, si usted lea y dice que ella fue a la hora sexta al pozo, la hora sexta era el mediodía, y era un momento en donde nadie iba a sacar agua del pozo, porque era un calor en ese lugar, en esa época, y tenía que viajar kilómetros, y tras de eso tenía que devolverse con un montón de baldes de agua hasta su casa. Entonces la costumbre era que iban o en la mañana, muy temprano, o en la noche cuando el sol había bajado, pero ella iba al mediodía. Entonces eso me da a entender como que ella no quería toparse con nadie del pueblo. Ella le daba pena que la vieran, o tal vez era una persona muy problemática porque le andaba robando los maridos a la gente del barrio. Yo no sé, puede ser. La mayoría de gente le da el voto a favor a que esta es la historia de la mujer samaritana. Pero yo personalmente, y estuve leyendo y me encontré varias personas que piensan diferente también. Me encontré el comentario de un teólogo muy importante que dice: en vez de asumir que la samaritana cambiaba de marido como quien cambia de calcetines, igualmente es razonable pensar que ella, como de mujer, hubiese experimentado la muerte de varios maridos. Es complicado que se le hayan muerto varios maridos. 5. Yo no me casaría nunca con esa mujer porque todos los maridos se le mueren. Pero la verdad es que a veces hay cosas en la vida que son inexplicables y que usted dice: ¿cómo es posible que me pasen tantas cosas malas a mí? Puede ser. O el de una mujer cuyos maridos le hubiesen sido infieles también. Si a ella le eran infiel, entonces ella tenía derecho a divorciarse. O incluso de una mujer cuyos maridos se hubiesen divorciado porque ella fuese incapaz de tener hijos. En aquel tiempo, una mujer que no tenía hijos, el esposo tenía derecho a divorciarse. Cualquiera de estas sugerencias podría ser posible. Entonces puede que esa mujer no era una pecadora compulsiva que andaba haciendo el mal a cada rato porque quería. Puede que también había pasado circunstancias de vida muy difíciles, que le había tocado bailar con la más fea, que le había pasado una cosa mala tras otra, inexplicable. Y ella andaba buscando amor, ella andaba buscando seguridad, ella andaba buscando estar con alguien, y le pasaba una cosa tras otra. Yo no sé cuál es el caso de esa mujer. La llevó a tomar malas decisiones, las circunstancias de vida. Tal vez se le murió uno y el otro le fue infiel y luego no pueda tener hijos, no sé.
No sé, pero a Jesús no le interesó. Jesús no le preguntó, pero dígame algo. Eso que usted ha vivido, ¿por qué es? Porque usted anda quitando los maridos a los del barrio. O porque a usted se le murieron. A Jesús no le importó eso. Jesús, siempre que le hablaba a alguien del pasado, nunca lo hacía para condenarlo, sino lo hacía para amarlo. Alguna vez se encontró con una prostituta y todos le iban a apedrear y dijo: hey, ni yo te condeno, vete y no peques más. Se topó con un hombre que se llamaba Zaqueo, que era un ladrón, y le dijo: quiero ir a comer con vos a tu casa. Y más bien ese hombre Zaqueo al final del día decidió cambiar su vida, y Jesús ni le mencionó nada de lo que él hacía. Y esta mujer, Jesús no le menciona el por qué ni le pregunta. Entonces yo no sé en cuál de las dos historias vos crees que se encontraba esa mujer. O yo no sé incluso en cuál de esas historias vos te pondrías a vos mismo. Si como una persona que de verdad, es que hay gente que dice: no, es que yo me porto mal, de verdad. Yo por eso me alejo de Dios, porque yo no puedo. Yo me porto mal, ya yo soy así. Dios sabe y todo bien. O si vos sos una persona con la versión 2, donde en definitiva te han pasado muchísimas cosas en la vida, donde ha venido una circunstancia difícil tras otra, donde has querido encontrar la salida una vez tras otra, y las circunstancias que suceden parece que cada vez te hunden más, cada vez te aplastan más y cada vez te alejan más de Jesús. No importa cuál haya sido tu situación o tu circunstancia de vida, así como con esa mujer, a Jesús no le importó. Porque en realidad esa mujer no se merecía tener ese encuentro con Jesús. Pero la realidad es que ninguno de nosotros lo merecemos. Eso se llama la gracia de Jesús. No importa cuál fueran las opciones, Él brincó por encima de la cultura, Él brincó por encima del contexto, Él pasó por encima de la religiosidad y finalmente pasó por encima de su pasado. Dijo: no me importa nada de eso, estoy aquí para estar con vos. Pero no solo eso. En el versículo 11 le dice: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua? Vas a sacar esa agua que da vida. Porque Jesús entonces le habla a la mujer y le dice: si supieras quién soy, me pedirías a mí agua, porque yo te puedo dar un agua que si la tomas no volverás a tener sed jamás. Jesús le ofrece un agua espiritual. Jesús le ofrece un agua con la cual ella nunca iba a volver a tener necesidad de buscar llenar los vacíos que había en su vida, ya sea porque había cometido muchos pecados o porque las circunstancias de vida le habían sido muy difíciles. No importa, Jesús le dijo: yo tengo un agua que puede llenar todos esos vacíos. Pero la mujer sigue insistiendo, porque ella sigue pensando en un agua física, no en un agua espiritual, y le dice: ¿de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso tú eres superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Y sigue ella, Jesús ofreciéndole un agua espiritual, y ella: bueno, deme eso para no tener que estar viniendo aquí todos los días a sacar de esta agua al mediodía para que nadie me vea. Jesús estaba intentando explicarle una necesidad espiritual que él quería satisfacer, y ella estaba insistiendo en una necesidad física. Muchas veces venimos delante de Jesús pidiéndole, como esa mujer, a Jesús una necesidad. Nos encontramos con Jesús y decimos: bueno, Jesús, ya que estoy acá con vos, mira, estoy teniendo esta circunstancia económica, estoy teniendo esta circunstancia familiar, estoy teniendo esta circunstancia personal, emocional, estoy teniendo esta circunstancia en mi vida, y no me la querés resolver. Y Jesús: bueno, yo te puedo dar de un agua con la cual no vas a tener sed jamás. Uy, buenísimo, ¿y cuándo me depositas el millón? Bueno, el agua que yo te doy va a producir que nunca más tengas sed. Es un agua espiritual. Uy, súper bien, Jesús. ¿Y cuándo me van a llamar del trabajo que necesito? Porque a veces tenemos vacíos en nuestras vidas que intentamos satisfacer con una cosa u otra. Esta mujer, no importa cuál hubiera sido su pasado,
ya sea que era muy pecadora o que tenía circunstancias de vida muy difícil, ella estaba intentando una vez tras otra llenar un vacío en su vida, una necesidad de amor, una necesidad de seguridad, una necesidad de compañía, una necesidad de estar con alguien, porque ya iba por el sexto hombre. Ella estaba buscando llenar un vacío natural. Y cuando se topa con Jesús, y Jesús le ofrece llenar ese vacío con algo que le iba a provocar que ella nunca más tuviera sed, ella le insiste a Jesús en que le diera de beber esa agua. Y tal vez eso es lo que muchas veces nos ha alejado de Jesús, que Jesús se interesa primero, y para Él es más importante llenar tus vacíos con un agua espiritual, porque ¿sabe qué? El día de mañana vas a volver a tener sed. Si te hace falta dinero, cuando tengas ese dinero, ¿sabe qué? Vas a querer más. Y cuando tengas más, ¿sabes qué? Vas a querer más. Y cuando tengas más, usted habla con todos los millonarios y ¿sabe qué? Compiten entre ellos para ver quién tiene el yate más grande y la casa más lujosa. Si tu vacío es de, no sé, de circunstancias de vida y te has vuelto una persona vanidosa, cuando empiezas a ir al gimnasio y adelgazas, ¿sabes qué? Querés adelgazar más. Y cuando empezás a hacer ejercicios y te ves músculos, ¿sabes qué? Querés más músculos. Y cuando ves más peso en el gimnasio, querés meterle más peso. Porque los vacíos que tenemos en nuestra vida no podemos llenarlos con cosas de esta vida. Nosotros tenemos necesidades, hay necesidad sexual. ¿Y sabe qué existe? El sexo. ¿Y sabe qué pasa cuando usted tiene sexo? Quiere más. Y luego más. Y luego más, porque las cosas que nos ofrece esta tierra nunca llenan los vacíos que tenemos. Cuando usted tiene necesidad de poder, usted siempre va a querer más poder, porque va a haber una persona que está igual o mayor a usted y usted siempre va a sentir esa necesidad de poder. Cuando usted tiene muchos títulos, usted va a querer más títulos. Cuando usted tiene mucho conocimiento, usted va a querer más conocimiento. Pero Jesús dice: es que yo quiero llenar tu necesidad espiritual. Porque si lleno tu necesidad material, mañana vas a querer más. Mañana vas a tener sed otra vez. Pero si tomas del agua que yo te doy, no importa que te falte, vas a estar saciado. No importa que tengas o no tengas en tu vida, vas a estar saciado y saciada. Posición social, títulos, relaciones, amor. Usted no conoce esas personas que necesitan estar con alguien siempre, que deja a una persona y no ha pasado un mes y ya necesitan estar con alguien. Esos son vacíos. Adán y Eva en la creación estaban plenos, satisfechos y llenos. Pero cuando pecan y tienen esa separación de Dios, se crea un vacío en sus vidas. Y para ir terminando, quiero leerles C.S. Lewis, que es el escritor, un escritor muy reconocido. Él escribió los libros de Narnia y muchos otros más. Él decía: si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que ese deseo solo se pueda satisfacer con algo que no es de este mundo. Todos esos deseos y esos vacíos que tenés no se pueden satisfacer con nada de este mundo. La mujer samaritana insistía: dame esa agua para no tener que venir acá. Jesús necesita satisfacer primero la necesidad espiritual que tenés, para que estés satisfecho, y ahí sí te va a responder muchísimas cosas, te va a dar muchísimos beneficios, te va a bendecir en muchísimas áreas. Pero Él lo que quiere es llenar el vacío espiritual que hay en tu vida y en tu corazón. Porque déjeme decirle algo: los vacíos en nuestra vida no podemos eliminarlos. Lo que hay que aprender es a sustituir con que los llenamos. Ese vacío en realidad no es un vacío, nosotros lo hacemos un vacío, es el lugar que ocupa la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero cuando la llenamos con otras cosas, convertimos otras cosas en sus dioses. Timothy Keller, en su libro que él escribió, que se llama Dioses que fallan, habla cómo todas las cosas que llenan ese vacío que debe ser ocupado por Dios se convierten en nuestros dioses: el dinero, la fama, el reconocimiento, la vanidad, el sexo, el amor. Todas esas cosas, como ocupan el lugar de Dios, se convierten en nuestros dioses. Pero hoy Dios te dice a vos: yo quiero ocupar ese lugar, quiero llenar ese vacío, que en realidad no es un vacío, es el espacio que tiene que ocupar mi presencia, mi amor, mi abrazo. Así que yo no sé usted,
pero yo quiero beber de esa agua que no me va a dar sed jamás. Que no importa qué me haga falta en esta vida, que no me importa qué alcance o qué no alcance, quién esté o no esté conmigo, así es la vida. Así es la vida. Van a pasar cosas y van a dejar de pasar cosas. Vamos a tener y vamos a dejar de tener. Pero cuando tenemos en nuestro corazón del agua que nos sacia, no vamos a tener sed jamás. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos un momento, ahí donde usted está, y si la banda me puede acompañar. Vamos a hacer una pequeña oración. Y si usted ha tenido cosas en su vida donde usted ha sentido que ha intentado, número uno, poner pretextos y barreras para Jesús. Hoy Jesús te dice: yo rompo todas esas barreras y yo paso por encima de todos tus pretextos y tus contextos. Si ha habido religiosidad, hoy Dios te dice: no me importa la forma en cómo me has visto, quiero que me conozcas hoy. Quiero conocerte, quiero tener una relación con vos. Si lo que ha habido en tu vida es el pasado, Jesús dice: no me importa tu pasado, no me importa. Yo quiero venir a perdonarte, a amarte, a abrazarte, a estar con vos. Si tan solo me conocieras, si tan solo me dieras una oportunidad, si tan solo te sentaras a hablar conmigo a solas, como esa mujer estaba en ese momento en ese pozo, te darías cuenta que te puedo dar, no eso que quieres, que es pasajero, te puedo dar aún cosas más grandes y maravillosas. Dígale a Dios: yo quiero beber de esa agua con la cual no voy a tener más sed. Si he estado satisfaciendo estos vacíos que siento en mi vida, y aunque parece que soy una persona que no necesita de Dios, pero cuando tengo lo que quiero sigo sintiendo la necesidad de algo más. Sigo teniendo la necesidad de algo más. ¿Sabes qué es eso? Es porque eso no lo puedes satisfacer con nada de esta tierra, ni con nadie de esta tierra, solamente con Dios. Así que Dios, te damos gracias en esta noche porque tú brincas cualquier barrera y cualquier obstáculo para llegar hasta nosotros. Y en esta noche, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú vengas llenando nuestros vacíos. Decirle: Dios, ya no quiero depender más del dinero, no quiero depender más de otras personas, no quiero poner mi mirada en las circunstancias. Quiero que me des agua de la que solo tú puedes dar. No quiero verte a vos como que vas a satisfacer solo mis necesidades naturales. Quiero que vengas a llenar mi necesidad espiritual, y que luego pueda conocerte, y que luego tengamos una amistad, y que luego podamos compartir juntos. Espíritu Santo, llena nuestras vidas en este momento en el nombre de Jesús. Llena nuestras vidas en este momento en el nombre de Jesús. Que en nuestro interior corran ríos de agua viva. Sin importar lo que nos rodea, que podamos decir: tengo lo más importante. Tengo lo más importante y lo más valioso. Ahí donde vos estás, yo sé que Dios te está tocando en este momento. Y ahorita vamos a ver unos testimonios de gente que decidió dejar que Jesús llenara cada vacío en su vida. Así que decirle: Dios, aquí estoy. Quito toda estructura religiosa de mi vida, quito todo pensamiento, todo aquello que me aleja de vos, y hoy recibo de esa agua que trae satisfacción en el nombre de Jesús. Amén y amén.